Entonces, vamos retomando. La semana pasada, si han escuchado por orden los episodios, se recordarán que hablamos sobre cómo podemos hacer para encontrar el tan agraciado, tan mítico propósito. Y lo habíamos visto por dos lados. Primero, la parte de decodificar la grandeza, o sea, ver qué están haciendo otras personas que nosotros podemos admirar y a lo mejor encontrar ciertos patrones que podemos aplicar en nuestras vidas para tener lo que para nosotros sería éxito. Y también estuvimos viendo otras ideas que tienen que ver con, bueno, sí, pero ¿cómo lo encontramos? Cuando no tengo ni idea de hacia dónde, cómo lo puedo hacer, qué cosas son estas que me gustan, cómo puedo vivir de eso que me gusta. Bueno, ahí de paso hablamos un poquito del famoso Ikigai. Así Está... es. Ahí Martín nos andaba cambiando un poquito el nombre, pero me gustaba más. Pero bueno, luego les contamos el nombre que nos pasó por ahí, Martín. Pero sí hablamos del Ikigai, esta intersección entre las cosas que te gustan, las cosas para las que eres bueno, las cosas que el mundo necesita y las cosas que el mundo está dispuesto a pagarte para que lo hagas. Lo dije de manera muy concreta, pero les aconsejo, les recomiendo que si quieren saber un poquito más sobre esto del Ikigai, regresense un episodio, pero después que hayan escuchado este, no importa. Pueden escuchar este y después nos vamos a ese y estamos Así a la es. par. Y bueno, hace unos días estábamos platicando Martín y yo sobre hacia dónde llevábamos este siguiente episodio y bueno, estábamos de acuerdo en que todavía le podemos sacar, como se dice coloquialmente, más carnita a este tema del propósito. Ya más o menos tenemos esta idea de cómo cuestionarnos, por qué es importante encontrarlo y cómo podemos buscarlo, pero llega este momento en el que decimos, ok, ya lo encontré, o parece que lo encontré, por lo menos lo que para mí hoy es propósito. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo podemos aprovecharlo para que a fin de cuentas lo pongamos al servicio del mundo? Así es. Sí, yo creo, Pepe, que la búsqueda de propósito es como la consecuencia o la manera de encontrar el significado de nuestras vidas, ¿no? Porque el propósito es como la máquina, ¿no? La máquina que le da forma al significado de nuestra vida. Y por eso tenemos que hacer esa diferencia. A veces se habla de propósito y significado como lo mismo, pero en realidad el propósito es la manera práctica que yo llevo adelante el significado de mi vida, ¿no? Es decir, ¿qué significa el significado? Exactamente eso. ¿Qué es lo que yo traigo a este mundo que tiene valor? Básicamente es eso. Y que yo encuentro que mi vida tiene sentido gracias a eso que yo traigo al mundo. Entonces, el propósito es cómo yo voy a darle forma a ese sentido que me da significado en este mundo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con el propósito. El propósito es como si fuera una estantería, ¿no? O esto en inglés la palabra es scaffolding, ¿no? ¿Cómo se llama? La estructura que uno arma para construir algo, ¿no? Ok. Y ese algo es el significado, el sentido de mi vida, ¿no es cierto? Muchas personas ven esto como un proceso demasiado complejo y el problema número uno de encontrar el significado y el sentido de nuestra vida básicamente es que no nos conocemos, ¿no? La gente no se conoce y por eso le cuesta encontrar para qué está en este mundo, ¿no? ¿Qué es su aporte a este mundo? Que es único en un sentido, ¿no? O sea, nadie va a hacer las cosas como Pepe Domínguez, ni nadie va a hacer las cosas como Martín Bonandini. Vos y yo somos únicos
y si bien nos podemos dedicar a algo que muchas otras personas se dedican, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, con nuestra impronta, ¿no? Entonces es muy importante esto, pero la mayoría de la gente no lo sabe. No sabe necesariamente para qué vive en esta tierra. Ejemplo, acá en Argentina, no sé si en México será igual, pero cuando yo le pregunto a la persona, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recuerden los hombres? Me dicen como un buen tipo, como una buena persona, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿y qué es ser una buena persona para vos? Y ahí es donde la gente empieza a inventar, básicamente, ¿no? Porque nunca se lo puso a pensar. Entonces, de esto a mí me gustaría hablar en el episodio de hoy, Pepe. Sí, 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 totalmente. Me parece muy interesante esta duda que solemos tener de que respondemos en automático, ¿no? A lo mejor primero ni siquiera sabemos que no sabemos y después cuando alguien nos lo pregunta, como que nos vamos con la respuesta que a lo mejor más rápido nos viene a la mente o la que creemos que como más personas han dicho debe ser la correcta. Y me viene a la mente como estas ideas de rebote, ¿no? Decir, no, pues yo quiero ser el súper deportista, o yo quiero ser tal campeón en tal cosa, o yo quiero ser el artista, o yo quiero ser el súper empresario. Y un súper empresario no solamente que destaque aquí en mi calle, en mi cuadra, ni en mi ciudad, no, tiene que ser algo importante. Es más, en mi país y es más, pues para que las personas me admiren y yo sepa que estoy haciendo algo importante de mi vida, pues tiene que ser todo Latinoamérica o incluso el mundo. ¿Por qué no pensarlo así? Y claro, definitivamente esa es una meta importante, es una meta ambiciosa, pero creo que a veces creemos que es la única y que si no llegamos a esa altura, entonces nada de lo que hicimos valió la pena, porque no sacamos nuestro máximo potencial y porque nos quedamos y estamos con esta idea de que, ay, estoy siendo mediocre o estoy siendo fracasado, cuando en realidad es esto que comentas, Martín, es que no nos conocemos, es que no sabemos cuáles son esas cosas que realmente nos gustan, porque muchas veces ni siquiera las hemos probado, no hemos dedicado el tiempo para cuestionar, para probar, para decir, pues esto sí nos gusta, esto por acá no, y de ahí darnos cuenta que incluso nos apasiona. Me gusta mucho, seguramente has escuchado el concepto del elemento que menciona Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson, para quien lo escuche por primera vez, tiene el récord de la charla TED más visualizada al momento. Súper divertida, si les llama la atención todo esto que tiene que ver con talento, con creatividad, es una charla obligada, ya verán. Pero entonces me gusta que habla de esta parte del elemento, que es donde por un lado tomas tu talento y por otro lado tu pasión y se mezclan de alguna manera como lo veíamos en el Ikigai. Él lo llama el elemento y significa descubrir esas cosas que tú y solo tú amas hacer y en lo que eres excepcionalmente bueno. Y eso a mí lo que me gusta pues es que se relaciona con el propósito en el sentido de que cuando encuentras ese elemento, también él dice, estarías descubriendo tu propósito de vida. Entonces, imagínate, cuando haces estas cosas que a ti te apasionan y que eres talentoso en eso, pues te vas a sentir mucho más realizado, mucho más satisfecho. Y esto no quiere decir que, porque luego también está esta frase que, ay, a mí esta como que me incomoda cada vez que la escucho, cuando dicen esto de elige un trabajo que te guste y no trabajarás un solo día de tu vida. Sí, sí. Incluso esa frase la he escuchado como frase de venta en universidades y a mí me preocupa un poco porque pues los estudiantes podrían quedarse con esa idea y luego cuando se encuentren algo que no les gusta, bueno, seguramente es que esto no es lo que y lo dejan. Cuando en realidad, como yo lo veo, es que cuando estás haciendo las cosas para las que eres bueno, que lo sientes como tu vocación, sí, va a haber momentos complicados, pero tienes la motivación para hacerle frente a todos estos momentos y por eso creo que me gusta mucho este concepto del elemento y que podemos ahondar más en qué significa para nosotros. Así es. Esto que estamos hablando me parece de suma importancia, particularmente para los jóvenes, ¿no? Para muchos jóvenes, el propósito, digamos, o la meta de su vida hoy en día es ser exitosos, ¿cierto? Esa es la frase que se escucha, yo quiero ser exitoso.
¿no? Y está bien, no hay nada malo en ser exitoso. Y yo les pregunto, y una vez que lo lográs, ¿qué vas a hacer? Mm. Y, Ay, nunca y se habíamos llegado quedan tan lejos. pensando, ¿no? Se quedan pensando, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando llegues a ser exitoso? Mm. ¿Cuánto es suficiente? ¿No? Recuerdo una conversación con un ingeniero de NVIDIA en Londres hace este año, y cuando yo le pregunté si él tenía sentimientos de no sentirse suficiente o que lo que hacía no era suficientemente bueno, él me dijo totalmente, todo el tiempo siento eso. Le digo, ¿y cómo lo manejás? Y él me dice, bueno, eso es lo que me motiva a seguir adelante. Le Mm. digo, ¿y cuándo la alcanzás? Y me dijo, nunca. Y yo le dije, entonces vos me querés decir que viví frustrado todo el tiempo. Y él me miró, ¿no? Con una cara de como que le había pegado en medio de la cabeza, ¿no? Con la pregunta. Y no me respondió realmente y después se fue de donde estábamos charlando, ¿no? Entonces, hay unos elementos a veces que tenemos que también tirar en esta ecuación del propósito, que el propósito también no solamente tiene que ver con el éxito, sino para qué es ese éxito. Es decir, yo traigo un éxito a este mundo, ¿no? Ese éxito, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Me sirve solamente para mí? Entonces, si el éxito es solamente egoísta, no me va a servir para que yo me sienta realizado a largo Mm. plazo. A largo plazo me voy a sentir que mi vida realmente no tuvo tanto sentido, ¿sí? Se ha descubierto, ¿no?, que la gente que realmente tiene una vida que disfruta vivir, que siente bienestar, tiene un elemento muy importante que es la conexión con otros. Es decir, Mm. un espíritu generoso, no solamente con lo que tenés, sino con quién sos, hace que ese propósito de tu vida se sienta bien, ¿no? Que de alguna manera es trascendente a vos. Trascendente no es una palabra súper espiritual, solamente significa lo opuesto a ser egoísta, ¿no? Mm. Que todo empieza en vos y termina en vos, eso no es trascendente. Trascendente es que empieza en vos, pero termina más allá, ¿no? Entonces, estos conceptos están chocando muchas veces con algunas cosas que se van diciendo, porque en medio de todos estos libros que estamos mencionando, en medio de todas estas teorías, siempre se habla de que lo tengo que hacer para mí. Es muy raro a veces que alguien hable de la trascendencia de esto, ¿cierto? Si no es yo tengo que ser exitoso, es mi pasión, es mi propósito, es mí, y todo es yo, yo, yo. Entonces, por un tiempo eso se siente bien, pero cuando vos pasás cierto tiempo y reflexionás sobre tu vida, te das cuenta que todo lo que hiciste, si fue solamente para vos, no te sentís finalmente feliz, ¿no? Mm. Esto es muy importante recalcarlo. Sí, me gusta mucho cómo lo dices, esto de que es lo opuesto a ser egoísta. La verdad es que nunca lo había pensado de esa manera y me quedo reflexionando, me resonó mucho porque pienso en momentos en los que, por ejemplo, sí, a lo mejor me gusta así mucho algo, una actividad, y la empiezo a compartir tal vez con mis personas más cercanas, tal vez con mi familia, con mis hermanos, con amigos cercanos. Veo que en ellos no resuena. Entonces lo que yo hago automáticamente es como, no, seguramente no es algo lo suficientemente importante porque como que no enganchó. De seguro es una tontería y ni siquiera debería dedicarme a esto. De pronto empiezo a convivir con otro tipo de personas que en algún momento conozco y dices, a mí también me gusta eso, y ves cómo se emocionan y te contagian, y entonces es cuando dices, pues tan perdido no estoy. Y hasta te motiva a seguir aprendiendo sobre esto, te genera esa curiosidad y esa conexión, como tú mencionas, es súper fuerte y yo creo que va ligado a este sentido incluso de realización, ¿no? Que como se podría llamar esta motivación que viene desde adentro
y que no necesitamos entonces depender de la disciplina tal vez o de despertar motivados para estar haciéndolo, perdón. Entonces, esto de las relaciones creo que es pues yo diría que un paradigma que necesitamos ir cambiando, de decir, es que no es una carrera, claro, si venimos acostumbrados a que en la escuela, ¿cómo nos medían? Pues si sacaste mejores o peores calificaciones que tu compañero. O que en deportes, bueno, para que yo ganara, pues alguien tuvo que perder, o como yo perdí, alguien más ganó. Y nos quedamos con esa idea de todo es una competencia, en la vida todo es una competencia. Y si dejamos de ver todo eso y empezamos a verlo como una contribución, y esto no quiere decir que no debamos esforzarnos, que no debamos ponerle energía, atención, parte de nosotros a eso, pero quiere decir que no se trata simplemente de uno ganar para que el otro pierda y entonces yo soy el fregonazo, sino de ver cómo podemos contribuir y aunque suene utópico, decir, ¿cómo estamos haciendo mejor nuestro mundo? A lo mejor no el mundo, el planeta Tierra, pero nuestro mundo, nuestro entorno cercano. Y si eso se hace exponencial, pues imagínate a dónde puede llegar. Exactamente, esto que vos decís es exactamente lo que yo me refería, ¿no? Es eh, no mirar solamente por lo nuestro, sino también por lo de los otros. Y no es tan fácil de hacer, ¿no? Porque como vos dijiste, vivimos en un mundo donde nos evalúan de cierta manera y donde hay competencia y donde ser el mejor es de suma importancia. Ahora, no todos los modelos son de esa manera. Hay modelos que se están probando en ciertos, digamos, sociedades donde la educación, por ejemplo, no es jerárquica, sino que es compartida entre alumnos y personas que saben más de ciertos temas, que comparten sus conocimientos con otros alumnos, ¿no? Entonces, hay, hay pequeños movimientos que está habiendo en el mundo, particularmente en Estados Unidos y en algunos lugares de México, donde la educación se está planteando desde otro paradigma, ¿no? Desde un paradigma donde la educación es compartida y no hay jerarquías tan marcadas como en la educación formal, ¿cierto? Y es muy interesante estudiar ese tema. Pero sí, vas a decir algo, perdón, No, Pedro. no, no, adelante. No, volviendo al tema de esto del propósito, ¿no? Hay cuatro palabras que a mí me gustaría resaltar en todo lo que tiene que ver con propósito, que es propósito, significado, sentido y motivación. Vos hablaste de motivación y muchas veces eh, se piensa que la motivación necesariamente tiene que salir del propósito, ¿no? Pero no necesariamente. La motivación para hacer algo puede también venir de una necesidad externa. No necesariamente tiene que venir solamente de vos y de tu propósito, sino también puede venir de una necesidad externa a vos. Vos por ahí nunca pensaste en hacer ciertas cosas, pero como hay una necesidad externa, vos te sentís motivado a suplir esa necesidad con los recursos que vos tenés. Tal vez por un tiempo, no necesariamente que lo hagas para siempre o para toda tu vida, pero por un tiempo vos podés ser motivado por algo externo a vos, no necesariamente por algo que tenés que encontrar en vos, ¿no? Un ejemplo podría ser, si en tu área, vamos a suponer, vos encontrás gente en la calle, ¿no? Y que cada vez hay más personas, y vos decís, uy, qué difícil esto, pobre gente. Puede ser que vos, por esa necesidad que vos ves, vos seas motivado y tal vez empieces a hacer algunas cosas para organizar cómo poder ayudar a esa gente de una manera práctica. Por más que eso nunca se te pasó por tu cabeza, ¿no? Mm. Entonces, la motivación no siempre debe ser algo que yo tengo que encontrar en mí, profundo, ¿no? Que tengo que tener una revelación mística para decir, oh, soy motivado a esto, entonces ahora sí ya nunca más tengo que trabajar, ¿no? Ahora, es cierto, sí, no quiero hablar menos de esta idea. Es cierto que si uno
tiene un propósito y encuentra sentido y significado en ese propósito, vamos a tener una motivación mucho más grande que si hago algo que no le encuentro el propósito ni el sentido, ¿cierto? Entonces yo lo entiendo eso, pero la motivación no solamente viene solamente de lo interno, también puede venir de afuera, ¿no? Me gusta esta idea porque ahora pienso esto de que no tiene que ser por algo así en específico, que eran las cosas que nos motivaban. Y mientras te escuchaba, pensaba que yo, al menos de chico, algo que me gustaba mucho hacer era dibujar. Dibujaba sin clases, me motivaba más que tomar apuntes o que poner atención en clases. Pero lo dejé de hacer porque en su momento, pues lo vi como que era una pérdida de tiempo, como que pues en realidad no iba a poder vivir de esto. De niño yo decía que iba a ser dibujante, caricaturista y luego lo fui dejando ahí a un lado. Vinieron los deportes, vinieron otras cosas y se me olvidó. Y ahí quedó. Y mientras pensaba esto, pienso, a ver, si yo les digo, sobre todo personas fuera de Argentina, les menciono el nombre Joaquín Salvador Lavado, probablemente no les diga mucho. Pero si yo les Exacto. digo Quino, el creador de Mafalda, bueno, ya significa algo. O sea, seguramente han visto a esta muñequita así chaparrita de cabeza grande, cabello así abultado, que trataba temas, pues no necesariamente infantiles. Exacto. Y entonces es como yo veo que este autor encontró esa manera de hablar unió sus pasiones, ¿no? De su pasión por dibujar, su pasión por la sátira social, por la política, y lo hizo a través de personajes de caricaturas, de dibujitos, y ha influido en un montón de generaciones en muchos países dibujando, algo que yo creía que necesitábamos desechar. Entonces, me acuerdo que hace como 2 semanas estaba viendo cómo surgió esto de Mafalda. Resulta que aquí no lo contratan para hacer un comercial de televisión, no me acuerdo de qué producto era, y el brief, como la especificación le dijeron, mira, queremos que hagas personajes parecidos a Charlie Brown. Entonces, si te fijas, medio se parecen, tienen esa onda de animación, esas facciones, bueno, algo muy parecido. Al final, desecharon la idea y se fueron por otro más, como menos arriesgado, creían ellos, pero Kino decía, no, es que esto tiene potencial, esto necesitamos. Él lo podía haber visto como, bueno, pues otro día, otra moneda, igual me pagaron por hacerlo, mañana a ver qué me piden. Pero él lo vio como algo que, no, esto tiene esencia y esto lo quiero seguir haciendo. Entonces, yo creo que esto nos sirve para entender que cuando nosotros encontramos este elemento, esto que podríamos llamar propósito, esta motivación interna, pues que nos atrevamos a apostar por ello, ¿no? Hasta mientras siga teniendo ese sentido, pues ¿por qué no? Exactamente. Este Sir Robinson, Ken Robinson, da como 5 puntos como para tener en cuenta en cómo encontrar esta unión entre tu pasión y tu talento natural, ¿no? Que a él le llama el elemento, ¿no? Entonces, una de las cosas que él dice es reflexionar. Estamos hablando, recordamos a los oyentes, acerca que uno de los factores importantísimos a tener en cuenta para descubrir el propósito, el elemento, o como mucha gente le quiera decir, sentido, significado, hay un proceso de conocimiento personal, ¿no es cierto? ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿No? Entonces, una de las cosas que dice de Sir Robinson es que hay que reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, ¿no? ¿Qué es lo que me hizo sentir vivo? ¿No? ¿Cuáles son los momentos en mi vida que más vivo me he sentido? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Qué fue que hizo que esas experiencias sean significativas, ¿no? ¿Y qué aprendí de eso? Ese es el primer punto, ¿no? Es decir, un rememorar, ¿no? Para encontrar qué es lo que realmente me hizo sentir vivo, ¿no? Si yo te preguntara a vos, Pepe, ¿qué es algo que a vos te hizo sentir vivo en tu vida? ¿Qué me dirías? Recientemente lo que me hace sentir más vivo es este momento en el que comparto conocimientos con personas y veo ese como que algo se activa dentro de ellos
y es como, dame más, y veo que lo empiezan a aplicar, les empieza a funcionar. Sí, a mí eso me hace sentir vivo. Exacto. A mí me hace sentir vivo cuando puedo conocer personas de otras culturas y puedo compartir con ellos algo de lo que yo tengo para compartir, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo intento ir cada año a un país que se llama Sudán del Sur, que queda en el África, en la parte inferior al desierto del Sahel, que le dicen, y estar con esa gente, escuchar sus historias, poder de alguna manera servirles de alguna manera, ¿no? Me hace sentir vivo, ¿no? Es como que yo estoy ahí y estoy con todos mis sentidos prendidos, ¿no es cierto? Es realmente muy significativo, ¿no? Poder ir a esos lugares. Otra cosa que él identifica como una manera de empezar a descubrir este elemento es cuáles son tus fortalezas, ¿no? ¿Qué son las cosas que son habilidades para vos, talentos, capacidades? ¿Para qué sos bueno naturalmente? ¿Qué dicen las otras personas acerca de vos? ¿Sos bueno? Porque, viste, algunas personas dicen, yo sé cantar. Y vos decís, qué bueno. Después los escuchás cantar y vos decís, no sabe cantar, ¿no es cierto? Tiene un paradigma distinto del canto. Se sale del paradigma. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y esto también me parece muy importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de un viaje hacia atrás, en lo que descubrimos que nos hemos sentido vivos. Estamos hablando de un viaje hacia nosotros y decir, bueno, ¿qué es lo que hago bien? Sabes, en mi experiencia de trabajar con personas, cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué haces bien? No, a veces no saben qué responder o me responden una o dos cosas. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué haces mal? Ahí tienen un montón de información, ¿no? Enseguida sacan 10, 20, 30 cosas que hacen mal, ¿no? Tenemos también esa impronta, ¿no? De como que hablar bien de nosotros es de orgullosos, ¿no? Es de gente que no es humilde, ¿no? Y yo les digo, hablar bien de nosotros es valorarnos, es ayudarnos a nosotros mismos a vivir una vida más segura, ¿no? Es saber dónde enfocarnos. Es bueno que nosotros sepamos qué es lo que hacemos bien, ¿no? No solamente lo que hacemos mal. Ahorita que estaba pensando en esto de qué pasa cuando no nos atrevemos a decir para qué somos buenos. Y no es por una cuestión de, qué humilde, mira cómo es. Que en realidad, pues hemos hablado otras veces que eso no es la humildad, ¿verdad? No se trata de, esa humildad no es hacerte menos, sino se trata de que se trata menos de ti y más bien de cómo pones esos talentos al servicio de los demás. Esta semana estuve viendo el documental de David Beckham. No sé si has tenido oportunidad de revisarlo. Es curioso porque se hizo súper famoso por una escena en específica donde sale la esposa de David Beckham, Victoria, hablando de ella, de cómo viene desde abajo, de cómo desde niña no tenía tanto y no sé qué, y se escucha a David en el fondo, di la verdad, bueno, no, di la verdad, di cómo, no, yo vengo de un hogar humilde, no es cierto, a ver, diles en qué auto te llevaban. Bueno, eso es relativo. Diles en qué auto te llevaban. Y ella ya como que no le queda de otra que dice, ay, ya, me llevaban en un Rolls Royce. Y como, ay, y está queriendo hacerse la que venía desde abajo. La pobrecita, sí. Me pareció bien interesante porque a mí ese clipcito de video hizo que yo quisiera ver el documental. Y yo creo que hubo muchas, porque yo no soy tan fanático del fútbol. Por ahí de niño lo veía, pero hoy no sé quiénes son así como los máximos exponentes, todo esto. Pero Beckham lo conozco porque es... Exactamente. Es el máximo exponente lo conoces, es Messi. Sí, de hecho en el documental obviamente aparece, porque como sabemos, el equipo del que es dueño David Beckham, pues ¿quién es la superestrella? La Pulga. Messi. Un argentino.
por lo menos. Y de hecho también muestran ahí un punto de quiebre de David Beckham en su famoso encuentro con otro argentino, el Cholo Simeone, a que lo Sí, sí. pintan como el villano, ¿no? Como el Sí, que, sí, sí. porque toda historia para que el héroe surja, pues necesita un villano que sea lo suficientemente malo para que tú empatices con el héroe, Ujú, ¿verdad? Entonces, bueno, ujú. me gusta mucho cómo lo van llevando a nivel storytelling porque tienen un desarrollo de personaje bien interesante. Y yo pienso, él cuenta que desde niño su papá lo tenía practique y practique y practique sus tiros y por eso se hizo tan, digo, definitivamente a lo mejor ya venía con talento, pero aparte el papá lo potenció porque le exigía muchísimo. Y para mí, yo así veo esta parte del talento, es como decir, tú sabes que eres buenísimo para tirar a la portería, pero nunca pides el balón. Entonces, ¿de qué oportunidad te estás limitando tú y estás limitando a tu equipo? A veces el fútbol o los deportes en general me gusta porque nos permite poner ejemplos muy fáciles de entender y aplicarlos en la vida real. Y lo veo como eso, ¿no? Porque veo que las personas, por ejemplo, quienes disfrutan del fútbol, podrían estar horas y horas viendo el fútbol, a lo mejor viéndolo, a lo mejor jugando, a lo mejor gritándole a la pantalla, todo esto. Y esto creo que también tiene que ver con esta parte de la motivación cuando estás en algo que te gusta tanto y que incluso podría ser tan bueno, llegamos a este momento tan añorado que llamamos el flow o el flujo. Yo hace Ujú. muy poquito que entendí de qué se trata esto del flujo, que es ese momento en el que el tiempo como que desaparece. No sé si me imagino tú lo sientes seguido, amigo. Cuando estás haciendo algo que dominas, que te gusta y que a veces hasta se te olvida ir a comer, te das cuenta y ya ni dormiste, y esto se me hace muy interesante porque es un apoyo muy importante para esto de nuestro propósito, porque a fin de cuentas nos hace que podamos seguir haciéndolo por tanto tiempo sin que requieres esa motivación, sin que requieres tanto descanso, y que habla mucho de una teoría desarrollada por psicólogos que estoy seguro que la conoces, que habla de la teoría de la autodeterminación, que básicamente se resume en que necesitas para poder seguir haciendo esto por mucho más tiempo, tres cosas. La primera cosa es la autonomía, o sea, que las personas sientan que no son unos esclavos, que su camino está trazado, sino que aunque mínimo parezca que estamos teniendo Ujú, cierta influencia sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones. Lo ujú. segundo también tiene que ver con esta parte de que nos sintamos competentes. O sea, que es algo que nos represente un reto, que sí nos motiva, pero al mismo tiempo nos consideramos aptos. Si no pasa como en los videojuegos, ¿qué pasa cuando nunca hemos jugado un videojuego, nos metemos rápido al último nivel, perdemos, pues no queremos volver a saber de eso? Por otro lado, si está Ujú. muy fácil ese videojuego, nos aburrimos y lo botamos. Igual, pasa exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho este concepto porque tiene todo el sentido, pero no estaría completo esta parte de nosotros estar desarrollando nuestro talento, sintiendo que somos maestros de nuestro destino, siendo Ujú. competentes, pero falta una tercera pata en el banco. Sin esa tercera pata, no, el banco se cae. Y es, como lo mencionabas hace un momento, volvemos a caer en esto, las relaciones, o sea, las conexiones significativas que podamos tener con otras personas para que se cree esa relación simbiótica de yo te alimento y tú me alimentas y esto va creciendo, va llevando a otro nivel y eso para mí fue como un como que explotó. Sí, es muy interesante porque la Universidad de Berkeley tiene todo un departamento que estudia la felicidad, ¿no? Eh, y tienen cursos y todo un departamento que está abocado al estudio de la felicidad y qué nos hace felices. Y ellos descubrieron la fórmula de la felicidad, ¿no? La fórmula de felicidad tiene tres elementos. El primer elemento es el propósito, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, personas que saben para qué están en esta tierra, que tienen sentido, significado y propósito, y que están motivados a cumplir con ese propósito. Ese es el primer elemento, ¿no? El propósito. El segundo elemento es tener un cierto nivel de éxito en ese propósito que vos estás llevando adelante. Es decir, si estás haciendo algo y ese algo está produciendo fruto, entonces el fruto es el segundo elemento que vos necesitas. Entonces, propósito,
fruto en eso que vos crees que es tu propósito. Y la tercer cosa, que muchos dirían, bueno, será el dinero. No, 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 no. Bueno, será la fama. No, 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 no. ¿Qué es? El tercer elemento es poder compartir ese éxito con otras personas, con tus amigos, con tu familia, con la sociedad, con tu tribu social, lo que sea, ¿no? Pero entonces, propósito, cierto nivel de éxito, no significa que tengas que ser el más exitoso, solamente saber que eso que vos estás haciendo tiene algún tipo de resultado en esta tierra. Y por tercer elemento es el poder compartir ese cierto nivel de éxito con otras personas, ¿no es cierto? Y ellos dicen, si esos tres elementos están en tu vida, entonces vas a ser feliz, ¿no? Muy interesante este estudio de la Universidad de Berkeley, ¿no es cierto? Me parece súper interesante, ¿no? Una cosa que me gustaría tirar a la mesa, Pebe, al estar viendo estas teorías, ¿no? Acerca de la de Sir Ken Robinson, la teoría esta del flujo y de la autodeterminación. Parece a veces que son teorías que intentan sacar de la ecuación una palabra que la gente no quiere asociar con propósito, con pasión, con motivación, sentido, y es la palabra sufrimiento, ¿cierto? ¿Cierto? La palabra sufrimiento o pagar un precio o a veces disciplina no está muy mencionada en estas teorías. Es como que parece que las teorías actuales intentan decirle a la gente que puede haber algo que vos tenés que encontrar, ¿no es cierto? Que va a hacer que vos te sientas libre de cualquier esfuerzo para alcanzar eso que vos necesitas alcanzar y que es tu propósito y que tenés toda esa motivación y que parecería que el tiempo pasaba volando sin que vos te des cuenta, ¿no? Y a mí me resulta interesante esto, que no se habla mucho de esfuerzo, no se habla de sufrimiento, no se habla de disciplina, no se habla de que a veces hay que pagar un costo en esto, ¿no? Es como que, no sé si vos tenés la misma impresión que yo, pero me acabo de dar cuenta de esto, ¿no? Pero como que parecería que se nos está vendiendo, si no encontrás ese propósito y esa motivación única a vos, entonces vas a ser infeliz toda la vida, ¿no? ¿Cierto? Y yo no creo que sea tan así. Yo no creo que una persona sea infeliz necesariamente porque no encontró eso, ¿no es cierto? Capaz que nunca lo pensó, capaz que nunca lo descubrió, pero lo vive, ¿no es cierto? Tal vez lo vive, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que muchas veces la gente que menos tiene, a veces que no tiene un pensamiento tan elevado, a veces es muy feliz con lo poco que tiene, aunque no se esté haciendo las grandes preguntas filosóficas de la vida, ¿no es cierto? ¿No? No sé si vos conociste personas así, yo he conocido y conozco personas así. Entonces me llama la atención esto, ¿no? Parecería cuanto más inteligente nos volvemos, más vuelta le tenemos que dar a esta cosa de encontrarle un sentido a nuestra vida o de ser felices, ¿no? Y parece como que se complica cada vez más. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, lo pones así más en evidencia, porque sí pareciera que es algo que debemos poner bajo el tapete, ¿no? Y que debemos hablar, o sea, solamente de las cosas buenas. Pero es como decir, hace un par de años resaltó mucho esta idea en la película de Intensamente, ¿no? De Pixar, Ajá. Sí, que sí. decían, bueno, ¿y por qué no ponemos solamente las emociones positivas? Bueno,
positivo ya de por sí es caer en un sesgo, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué no solo hablamos de emociones agradables? ¿Por qué no solo hablamos de alegría, de júbilo, de gozo, ¿por qué tenemos que hablar de tristeza? ¿Y por qué se mete ahí la tristeza siempre ahí como arruinando el día? Y al final te das cuenta que el hecho de que esté ahí la tristeza hace que también puedas entender mejor la alegría y viceversa. Entonces, creo que es buen momento para también dejar de pensar en esto de que sí, todo mientras sea tu vocación y de que tú hayas elegido algo, todo va a ser un paseo en el parque y no vas a trabajar un solo día en la vida, porque Exactamente. déjenme decirles que si estamos pensando eso, nos vamos a llevar una gran sorpresa y vamos, esto no es la historia que me vendieron los grandes emprendedores, los mente de tiburón, vamos a sentirnos estafados. Así es. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Scott Peck y él escribió un libro que se llama El camino menos recorrido, ¿no? Y el camino menos recorrido es el camino de la disciplina. Él lo identifica así. Él empieza el libro diciendo, la vida es difícil. Así empieza el libro. El segundo libro, que se llama La nueva psicología del amor, él dice, empieza el libro diciendo, la vida es difícil, igual que el primero, y si vos no crees esto, se vuelve más difícil, ¿cierto? ¿No? Muy interesante, ¿cierto? Pero ese libro fue escrito en los 70, ¿está bien? Mirá la diferencia que hay en casi 40 años, ¿no es cierto? Donde hoy escribir un libro que empiece diciendo la vida es difícil, probablemente no lo compre nadie, ¿no? Ahora, acá la idea es decir, la vida puede ser muy fácil si vos encontrás este elemento, ¿no? Y ahí la vida puede ser, va a fluir, ¿no? Porque se habla hoy de fluir, ¿no? De fluir, fluir. Y yo no creo que esta gente que escribe estos libros esté equivocada, creo que hay algo de eso, pero me parece que se está sobreenfatizando algo y no se está hablando de esta otra cara de la moneda, que es que realmente todo cuesta un esfuerzo, ¿no? Los grandes artistas, los grandes futbolistas, las personas que están detrás de una computadora, los programadores, todos tienen que hacer un esfuerzo si realmente quieren llegar a un cierto nivel de éxito en su vida, ¿no? Hay muchas personas que hacen videos, hay muchas personas que hacen podcasts, hay muchas personas que corren, pero muy pocas llegan a menos que hagan un gran esfuerzo, donde entrenen, donde se disciplinen, donde digan que no a cosas para decirle sí a otras cosas, ¿no? Y eso a veces, creo que cuando uno habla con los autores del libro, ellos te van a decir estas cosas, pero a veces en el libro se enfatiza tanto un punto que a veces se piensa que el otro no es tan importante, ¿no? Una de las personas que a mí me encantó leer en un viaje que hice de Malasia a Argentina hace muchos años, me compré un libro ahí en la librería del aeropuerto que se llama El hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frankl, ¿no es cierto? Y me lo leí llorando, ¿no? Durante el viaje, que eran como, no sé, 20 horas de viaje, ¿no es cierto? A través del Pacífico. Él divide el libro en dos partes. Una es su experiencia en los campos de concentración nazi. Él fue un psiquiatra que fue tomado cautivo y lo enviaron y lo pasearon por todos los campos de concentración nazi. Y la segunda parte del libro es una terapia que él desarrolló gracias a la experiencia de las observaciones que él hizo en el campo de concentración, que se llama la logoterapia, y que el principio de la terapia es ayudar a sus pacientes a encontrarle sentido a la vida, significado, ¿cierto? Él dice que el significado de la vida es la motivación más grande del ser humano, ¿no? Entonces él dice que uno le puede encontrar este significado de tres maneras: a través de su trabajo, a través del amor y, interesantemente, a través del sufrimiento, ¿no? Entonces, esto a mí me llama mucho la atención. Personas, ¿no?, que están
en otras décadas atrás ponían esta idea del esfuerzo, del sufrimiento, como en un primer plano, ¿no? O sea, vos fíjate, trabajo, amor y sufrimiento. 3 maneras de encontrarle sentido a tu vida. 3 maneras que toman muchísimo esfuerzo y que son a veces muy dolorosas. El trabajo toma esfuerzo, el amor es muy doloroso, es muy placentero también, es muy hermoso, pero también es doloroso. Y por último, el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo encontrarle sentido a la vida a través de de estas 3 maneras? Me parece algo hermoso, ¿no? Porque cuando yo pienso en el trabajo, por ejemplo, pensá en tu trabajo, en mi trabajo, ¿no? Pensemos en el trabajo de cualquiera. Si lo pensamos como poner orden en el caos, el trabajo es, en cierta manera, poner orden en el caos. Y tu trabajo sirve para poner orden en el caos de otra persona, que a su vez su trabajo sirve para ponerle orden a tu caos, ¿no? Mm. Entonces, cuando pensamos el trabajo de esa manera, uno lo puede llenar de sentido y significado, porque el trabajo se convierte en algo trascendente, PB. ¿Se entiende? Porque tu trabajo sirve para ordenar el caos de otra persona y viceversa. Wow, no, nunca lo había visto así. Ya, creo que es la vez que más veces he dicho esta frase, pero nunca lo había visto así, esto del caos. Y es que, pues, si pensamos, bueno, el universo es caos, a fin de cuentas, a donde vayamos va a haber algo de caos y podríamos incluso encontrar propósito en esto. Ahorita, la verdad, me brincó esto que dices porque sí, podemos hablar de el trabajo, se aplaude, trabajo duro, esfuerzo, vamos. El amor, pues le cantamos al amor, hacemos poesía, todo esto, pero el sufrimiento pareciera que lo queremos negar, como que no existe y como que podemos, una vida ideal es una vida sin sufrimiento, es como nos podríamos pintar lo que llamaríamos felicidad o llamaríamos alegría. Y algo que me gusta es que por parte de Viktor Frankl, yo leí ese libro en la prepa, la verdad no lo leí con mucho gusto ni con mucho interés, pero hay una parte que sí se me quedó muy grabada y es donde habla de la interpretación que nosotros le damos a las cosas. Es decir, viene un estímulo, algo externo a nosotros, y hay un momento en el que algo pasa, cómo nosotros lo interpretamos y es cómo lo recibimos. Entonces, es como nosotros le podemos dar esa interpretación. Y si lo pensamos un poquito, realmente sí estamos más familiarizados esa parte del sufrimiento más de lo que pensamos. Lo que pasa es que no somos conscientes. Por ejemplo, yo pienso, ¿cuál es mi motivación para levantarme cada día temprano, cuando podría quedarme en la cama a gusto? Y voy a meterme en un lugar lleno de gente, lleno de ruido, a levantar un fierro pesado y luego bajarlo, y así muchas veces, y eso me da calor, me pone a sudar, me cansa. Bueno, eso es sufrimiento. En realidad eso es sufrimiento. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos hemos comprado la idea o estamos convencidos de que eso nos va a traer beneficios a la salud, de que nos vamos a ver mejor, de que estamos liberando otro tipo de cosas, bueno, de que pasan muchas cosas y entonces por eso vemos ir al gimnasio como algo muy positivo, cuando en realidad alguien que lo viera desde afuera podría decir, bueno, qué necesidad de estar sufriendo, ¿no? Esa interpretación me parece clave. Y creo que tenemos mucho más poder del que nos damos cuenta para esa interpretación que nosotros le damos a todo lo que nos sucede. Y creo que eso es como el tema principal de esto digo, y te lo cuenta alguien que vivió el holocausto, o sea, como qué manera podría tener de interpretar, podría hacerse simplemente la víctima, qué mala suerte que a mí me tocó, mala sea mi dicha. Sin embargo, pues fue una persona que trascendió esa barrera y hoy nos dejó un legado, pues, de mucha inspiración. Es increíble, porque él, lo que le llamó la atención del campo de concentración es que algunas personas eran resilientes mientras otras no, Mm. ¿cierto? Es decir, algunas personas, digamos, podían soportar todos los sufrimientos del campo de concentración, pero otras es como que entraban y literalmente se dejaban morir, ¿no?
Entonces él se preguntó, ¿qué hace la diferencia? Y ahí él empezó a observar, a investigar, a hablar con la gente, ¿no? Y él descubrió esto, que por ejemplo, las personas que sabían que alguien los estaba esperando, ¿no? Que había un amor, ¿no? A dónde volver. Ellos podían soportar las cosas de una manera, a diferencia del que sabía que toda su familia fue muerta, por ejemplo, ¿cierto? ¿No? Él, en su propia experiencia, él encuentra significado en poder observar esto y en poder hacer un estudio de esto, ¿cierto? El trabajo de él como psiquiatra lo llevó a encontrarle sentido al campo de concentración, ¿no? Y también el tema del sufrimiento. ¿Cómo yo puedo resignificar esto en mi vida para que esto me sirva para vivir mejor? Él, después de varios años de terminada la Segunda Guerra, él llamó a muchas de las personas que él había conocido en el campo de concentración y él les hizo esta pregunta. Dice, les preguntó, ¿crees que la experiencia del campo de concentración sirvió en tu vida de alguna manera? Mirá lo que le pregunta, ¿eh? Es decir, está preguntando, este sufrimiento que vivimos, que fue atroz, porque no fue levantarse de mañana levantarse en una mañana fría y tener que ir a trabajar, era una cuestión de estar sin comer, de estar, de sufrir vejaciones de todo tipo, frío, desnudez, la posibilidad de morir en cualquier momento. Entonces, la mayoría de las personas le contestó que la experiencia del campo de concentración le había dado un sentido mucho más profundo a su vida que antes de haber llegado al campo de concentración. Entonces, el sufrimiento como sentido, ¿no? Tenemos el trabajo como para encontrar significado, el amor para encontrar significado y el sufrimiento para encontrar significado. Muy interesante lo que Viktor Frankl estuvo observando en esos lugares tan atroces, ¿no? Y es impensado. Yo visité algunos lugares de Alemania y visité, por ejemplo, la casa donde estuvo Ana Frank, y realmente uno no puede creer que el corazón humano sea capaz de tanta maldad, ¿no es cierto? De tanta maldad, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que ver mucho cómo miramos y dónde nos paramos, ¿no? Y tal vez acá también tenemos que meter otra palabrita que a veces a la gente no le gusta mucho, la gente de esta sociedad actual, ¿no? Que es la fe, ¿no? La fe es algo que está muy relacionado en cómo vemos la vida, ¿no? La vida se puede ver de una manera muy trágica o se puede ver como algo que tenemos que pasar para poder llegar a un lugar mejor, ¿no? Y, y creo que la fe también es una manera de encontrar sentido en la vida, ¿no es cierto? De hecho, bueno, los judíos son gente de fe, si vamos al caso, ¿no? Donde hay un Dios, ¿no? que está ahí llevando una historia adelante, ¿no? Pero me parece muy importante, ¿no? que hablemos de estas cosas y podamos comunicar esto a las personas que obviamente les gusta escuchar de estos temas. Pero sí, creo que el sufrimiento es algo que no digo que hay que buscarlo, no me interpreten mal, a mí no me gusta sufrir y creo que a nadie, pero sí sufrimos. Una de las cosas que yo trato en mi profesión como terapeuta es que al sufrimiento hay que resignificarlo, es decir, ¿cómo podemos ver el sufrimiento pasado como algo que me hizo quien soy? ¿No es cierto? ¿No? Y con los talentos, habilidades y fortalezas que tengo, que tal vez si no hubiese pasado por ese sufrimiento, hoy no los tendría, ¿no? Sí, 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 tal cual, porque son esas situaciones que en realidad en la adversidad es donde
encuentras cómo crecer, cómo desarrollarte. Si todo fuera así planito, ¿para qué nos esforzaríamos? Estaríamos desmotivados y quién sabe cuál sería el propósito en esto, ¿no? Me gusta mucho que cerremos con esto que mencionas de la fe, que es algo que efectivamente no se menciona tanto en los libros de negocios o en los libros de desarrollo personal o todo esto, pero me gusta cómo, porque para mí es esa parte de tener esa certeza de que algo bueno va a pasar, que es bastante probable. Y me gusta, una vez escuché como, mm, como un ejemplo que decía, es que la fe es esta parte de no tener que esperarte a que la música empiece a sonar para bailar. Y Ajá. para mí fue como, wow, se me hizo muy, Sí, pues es lo lindo, entendí es muy bien. lindo. Muy bien, sí, me gustó, me gustó mucho, sí. De alguna manera podés tener esa música en tu corazón, ¿no? No necesariamente solamente en tus oídos, ¿no? Bien, bien. Bueno, Pepe, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Así es, estamos completando la hora. Hay un par de temas que todavía quisiéramos tratar, pero ya habrá tiempo, en otro episodio lo abordaremos. Así que amigos, pues gracias por acompañarnos en un episodio más, el tercero de esta serie. Acuérdense que de momento lo pueden estar escuchando en YouTube. Lo escuchan en mi canal, estoy como Pepe Domínguez, y también, bueno, nos pueden mandar mensaje directo ya sea a mi cuenta, que es Pepe Domínguez, y obviamente también directo, si le quieren mandar un mensaje a Martín, pues estamos como Camino de Cambio. Caminodecambio.com, y en Instagram estoy como Camino de, sin la E, cambio. Me pueden encontrar también ahí en Instagram. Perfecto. Bueno, pues entonces cualquier comentario que tengan, alguna idea, si quieren que hablemos de algo en específico, pues ya saben. Todavía no alcanzamos ese nivel de fama en el que ya no leamos los mensajes, así que ahorita cualquier mensaje que nos manden, tengan la certeza de que lo vamos a leer. Y pues bueno, también cualquier sugerencia, estamos aquí justamente para eso. No vamos a sufrir por alguna crítica, más bien vamos a aprender de todo esto y vamos haciéndolo cada vez un poquito mejor. Así que Así amigos, es. pues muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias por este tiempo. La verdad es que yo cada vez que grabo aquí contigo me llevo pues mis apuntes, me llevo un chorro de aprendizaje y agradezco esta oportunidad una vez más. Me encanta. Gracias, Pepe, a vos también. Amigos, nos encontramos por acá muy, muy pronto. Un gran abrazo y hasta pronto.